Soy Antonio Montesinos, estamos en la Puebla de los Infantes, en la provincia de Sevilla. Esta casa se llama Casa de la Tita Vitoria desde principios del siglo XX. Esta casa se compra en el 2017 y empezamos a reformarla en septiembre. La construcción fue de un 40% de la casa. El resto, prácticamente lo que hicimos fue conservar y pintar y adecentar. Pues la casa realmente había una zona, que era la zona de entrada, que estaba perfectamente conservada. Y a partir de ahí, todo lo que era del fondo de las casas se le llamaba el corral. En el corral sí que estaba totalmente abandonado, lleno de plantas que subían al techo. El poco edificación que había en esa zona con los techos derruidos y con mucha suciedad. Cuando uno ve una casa de este tipo, hay que tener visión más allá de lo que estás viendo. Estamos en la Puebla de los Infantes, un pueblo pequeñito de 2.500 habitantes en la provincia de Sevilla. Os voy a presentar nuestra casa, Casa de la Tita Vitoria. Bueno, la fachada está exactamente igual que era, salvo esta ventana que se hace nueva porque no existía. Esa ventana da un dormitorio que no tenía ninguna ventilación. Las puertas, como veis, son bajitas por dos motivos. Primero, porque cuanto menos espacio se abrían al exterior, mejor se conservaba el fresco. Y en segundo lugar, porque eran personas que eran mucho más bajitas. Hace un siglo medíamos muchísimo menos. No sé cómo entraban. Yo, de luego, quizás tenga que abrir las dos puertas para poder pasar. Esto era conocido como zaguán. Dicho así, no suena a nada, pero viene de San Juan. San Juan, en las entradas de las casas siempre había una imagen de San Juan Bautista porque protegía al que entraba. Por eso estaba en la entrada de las casas. Bueno, aquí en vez de San Juan hemos puesto... Yo soy un amante de la cerámica portuguesa y compré ese cuadro de cerámica y lo puse aquí porque encajaba muy bien con los colores de las puertas, el color del techo. Y me pareció bonito para dejarlo ahí. Este techo es el original de la casa. Está tal y como estaba cuando nosotros entramos en la casa, así que hemos pintado, lógicamente. Entramos en el primero de los baños. No son muy grandes, son pequeñitos, pero cumplen la función. Una ducha, el inodoro y el lavabo. Nuevamente hemos recurrido a la cerámica portuguesa para la parte del frontal del lavabo. Aquí tenemos el segundo baño, también pequeñito, igual que aquel. Y nuevamente hemos utilizado cerámica portuguesa para la parte del lavabo. Comentar que la parte del lavabo era una alacena que daba a la cocina, que era la parte de aquel lado. Entonces estaba cerrada por aquí y abierta hacia aquel lado y lo hemos hecho al contrario para integrar el lavabo. Seguimos manteniendo el ladrillo en la pared. Aquí comenzamos con los dormitorios. El primero de los dormitorios era la habitación tal y como estaba. Las mismas paredes, tanto esa, aquella, como esta que dividía el pasillo, son las paredes originales, la de la calle también. Lo único que tenía esta habitación es que no tenía ventana. Entonces le abrimos esta ventana al exterior. En este caso el techo sí que hemos podido conservar tal y como estaba. No hemos tenido que pintarlo porque conservaba su color de madera y lo único que hemos hecho ha sido analizarlo. También indicaros el detalle del cable de la luz, que se ha puesto tal y como se ponían antes, cable trenzado. Bueno, pasando por este arco, vamos a otro distribuidor. Veis la altura que tenían las personas del principio del siglo pasado, eran mucho más bajitos que nosotros. Bueno, vamos a la segunda habitación. Esta habitación para mí tiene un toque especial con esto que veis en la pared. Cuando picamos la pared original que dividía esta casa con el vecino, descubrimos estas dos vasijas. No tienen nada más que la importancia de haberlas encontrado, pero me resultó curioso y las hemos dejado que se vieran. En cuanto al techo de esta habitación, este techo ya es nuevo, respetando la forma y la manera de construir
hemos construido exactamente igual que se construía a principios del siglo pasado. Pasamos a la siguiente habitación. Bueno, esta habitación, igual que la anterior, estaba totalmente destruido el techo. No pudimos aprovechar mucho, solamente como en aquella, los ladrillos. Hicimos el techo, la pared frontal de la cama y esta pared de aquí, de la derecha. Esta habitación tiene algo muy especial para mí. Es este cabecero, hecho de madera maciza y tallado a mano por un carpintero amigo de mis padres y que fue el cabecero de su cama desde que yo recuerdo, desde que era pequeñito. Lo puse aquí, le cambié el color porque era de un color madera y cada vez que entro, irremediablemente, parece que los voy a ver a los dos aquí durmiendo. Bueno, esta es la parte del salón, comedor, cocina. Hemos hecho todo un conjunto para aprovechar el espacio y así poderle dar más amplitud. Esta es de la parte nueva que se hace de la casa, porque aquí lo único que había era un techo que estaba caído, sin pared, y que servía como resguardo para las gallinas, para el cochino, en fin, para esas cosas. Tenemos este conjunto de cosas que, aunque las ventanas, como veis, no son exactamente el tipo de ventanas que había en este tipo de casas, pero la hemos encajado y yo creo que forma parte y encaja bien con el entorno. Bueno, esta es la zona de cocina, que como veis se hace de ladrillo. Me gusta porque es como se hacían antiguamente, conservando un poco aquella cocina de entonces, y yo creo que se han quedado muy bien. Bueno, la mesa y las sillas son mobiliario de Lucena, un pueblo de la provincia de Córdoba. Se compran sin pintar y las pintamos nosotros para colocarlas. Esos dos tapices estaban en casa de mi abuela y, bueno, cuando empezaron a repartir todo lo que había, porque aquella casa se vendió, cuando se empezaron a repartir todo lo que había, eso vino a casa de mis padres. Y yo me lo he traído aquí, me parecía un buen sitio donde colocarlo. Bueno, esta es la zona, me gustaba, para diferenciar la zona de sala, del comedor, no cerrar espacios, pero sí bajarla un poco y así diferenciarla del resto. Y además, si la bajaba, me permitía hacer la chimenea un poquito en alto, que me gusta mucho, porque están así en alto, que además nos deja el espacio para meter la leña debajo. Esta madera era la que soportaba la parte de arriba de la pared porque debajo había una puerta. Se tiró durante toda la obra dando vueltas y la quisieron tirar 20 veces. Yo dije, no, no la tiréis, que algo haremos con ella. Y al final se me ocurrió ponerla aquí encima de la chimenea. Yo creo que le da un toque especial a esta parte. Bueno, estamos en la parte exterior de la casa, donde se encuentra quizá lo más llamativo, que es la piscina. Tenemos también ese porche que nos sirve para resguardarnos del agua, porque nos sirve como distribuidor entre el último dormitorio que hemos visto y la zona de salón. Desde que se entra a la casa hasta aquí, hasta el fondo, hasta el corral, había un desnivel de aproximadamente uno o unos 80 metros aproximadamente. Entonces, la piscina se hace sobre el suelo y lo que hicimos fue igualar el terreno a la parte casi de la calle. Esto era el corral, pero está en una especie de cerro con desnivel y desde la calle hasta la última cota, que era esta esquina de aquí, había aproximadamente 1,80 m de desnivel. Bueno, este es el porche que nos sirve de distribuidor entre el salón, el cuarto de baño pequeñito que hay ahí y ese dormitorio. Esa pared que vemos aquí, que hemos conservado porque nos parecía interesante conservar esto con esta forma, encalándolo y dándole, hombre, ese toque de resto que mantenemos todavía de la casa antigua. Antiguamente se permitía que los vecinos tuvieran acceso de alguna manera, por ventilación o por lo que sea, a la casa de al lado y se permitían este tipo de cosas. Este agujero era un agujero que comunicaba esta casa con la casa del vecino, que lógicamente tapamos en su momento. Bueno, esta zona me gusta mucho porque las plantas que sembramos en su momento se nos han puesto bastante frondosas y además lástima que a través de la cámara no se puede oler, pero ahora mismo el jazmín que tenemos al lado nos está dando un olor
muy agradable, que por las mañanas cuando se levanta uno se sienta aquí a desayunar. Bueno, aquí tenemos el jacuzzi. Os voy a poner un poquito para que veáis el funcionamiento. Subimos a la parte superior donde está la barbacoa. Llegamos a la parte superior. Esta es la parte que está encima del salón, que como construcción nueva que es, hemos podido pues, hacer de aquí arriba una zona transitable. Esta es la zona de chill out, de relax, de charla, de tertulia por la noche y de comernos unas chuletitas que acabamos de hacer ahí en la barbacoa. Bueno, esta es una baranda típica y utilizada durante mucho tiempo en Castillo de Naipes, que es lo que se hacía también en la época de la casa. Se la ingeniaban para hacer barandillas de cualquier forma y una de ellas era esta. He acoplado un poco, como siempre, soy un enamorado de la cerámica y hemos incorporado estos pináculos aquí que le dan también un poco ese aire de casa antigua, ¿no? Recuerdo que venía una tía mía conmigo y digo, ven que vamos a ir a ver una casa, es posible que la compre. Y cuando ella la vio, dice, ¿pero qué vas a comprar esto? Esto es una barbaridad, que vas a gastarte el dinero en esto si esto es una ruina. Pero claro, yo estaba viéndola desde otro ángulo, yo estaba viendo lo que podía hacer con esta casa y lo que de hecho se ha hecho. Ella misma cuando vio la casa terminada no se lo creía. Se llama Tita Victoria precisamente por ella. Digo, ya que viniste conmigo y me quitaste las ganas, pero yo insistí, le voy a poner tu nombre. Entonces se llama Casa de la Tita Victoria.